Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores se complace en presentar en esta oportunidad el libro Ancash en el tapiz, imágenes de su historia, del escritor Marcos Llori Montero. El Centro Cultural enfatiza en principio, para iniciar esta presentación, la confianza que el director del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores, el Dr. Luis Millones, siempre confía en presentar sus libros aquí. Vamos a iniciar la mesa con las palabras del señor Alejandro Lozano. Continuaremos obviamente con los presentadores, el señor Jorge Terán y Javier Morales, y tendremos las palabras finales del autor del libro, Marcos Llori Montero. Vamos a iniciar esta mesa de presentación con las palabras del señor Alejandro Lozano, quien es jefe de publicaciones del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores. Adelante. Muy buenas noches. El equipo del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores se complace en presentar Ancash en el tapiz, imágenes de su historia y cultura de Marcos Llori Montero, texto que forma parte de la colección Artes y Humanidades de nuestro Fondo Editorial. En esta ocasión, el autor nos presenta un texto en el que se ha reunido un conjunto de ensayos previamente publicados en diversas revistas en torno a la memoria de su tierra natal, Huaraz. Su meta es clara: reorganizar la historia cultural en un proceso de inclusión del mundo oral, apostando así por un recuento heterogéneo de la memoria colectiva. Para ello hace un estudio de diferentes expresiones artísticas, tomando en cuenta no solo la literatura, sino también los testimonios, las leyendas, las canciones e incluso piezas artesanales para dar forma a una nueva escritura de la historia. Queremos agradecer al señor Llori por haber depositado en nosotros la confianza de dedicar un texto de esta envergadura que estamos seguros brindará nuevas luces sobre la importancia de los estudios culturales. Para brindarnos un mayor análisis del libro que presentamos, contamos con la afortunada presencia de los caballeros que nos acompañan en la mesa. Comenzaremos con las palabras de Javier Julián Morales Mena, licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde ejerce la docencia, y diplomado en Literatura Comparada y Crítica Cultural por la Universidad de Valencia. Es además autor de diversos libros y artículos sobre literatura. Aplausos, por favor. Muy buenas noches, público asistente. Muy buenas noches, maestro Marcos Llori Montero. Voy a leer a continuación un texto que preparé para esta presentación y que forma parte del prólogo del libro que hoy día presentamos. Marcos Llori Montero, la reescritura de la historia. El nombre de Marcos Llori Montero está asociado a un dedicado e infatigable trabajo con la poesía, la novela y el ensayo. Sus imborrables imágenes poéticas han logrado vencer los desafíos del tiempo y aún conservan su fuerza y vitalidad en poemarios como Un rostro en el polvo, La balada de amor de Lázaro, El amor de la adusta tierra, Lázaro divagante, y como novelista, su proyecto expresivo tiene redonda y feliz resolución con la novela En otoño después de 1000 años, así que pasen los años. El desafío narrativo alcanza la cumbre más alta con la novela No preguntes quién ha muerto, y en el campo de la investigación de la historia y la memoria de las culturas ancestrales, sus trabajos dedicados a la recopilación, el análisis y la interpretación de relatos orales son de cabo a cabo insustituibles. Entre los títulos que nos ha ofrendado el autor tenemos Leyendas ancachinas, Plantas alimenticias y literatura oral andina, Resistencia andina, Puerta de la Alegría, canciones religiosas quechuas de Ancash, Laberintos de la memoria, reinterpretación de relatos orales y simbolismo de las plantas alimenticias nativas en el imaginario andino. La reciente publicación Ancash, Historia y Cultura, reúne algunos de sus escritos publicados en diferentes revistas, como se acaba de señalar. Entre estas, Universidad, Asterisco, Limen, Tierra Adentro, Aula y Ciencia, entre otros, en un periodo que cubre de 1976 al 2010. ¿Qué es lo que se puede advertir en estos ensayos, además de constatar la entregada labor al conocimiento de la historia y la memoria cultural de Ancash? Lo que se evidencia funciona como denominador común de la totalidad de escritos: reescribir la historia cultural de Huaraz, considerando la memoria indígena como enriquecedora y reorientadora
portadora del conocimiento que se tiene de la cultura ancaxina. Esta premisa trasladada al campo de la investigación literaria, por ejemplo en literatura ancaxina, origen, oralidad, historia y regionalidad, título del artículo, sirve para cuestionar la perspectiva occidentalista que reduce lo literario al binomio escritura-bellas letras, excluyendo de este modo el estudio de manifestaciones artísticas y literarias que tienen otros soportes de comunicación como la voz. Considerar a las literaturas orales dentro de la historia literaria oficial es lo que señala cuando comenta que el huayno, al igual que un poema, resulta un material muy valioso, no solo al momento de calibrar su metafórica, sino también cuando se busca comprender los procesos culturales de contrastes e intercambios que suscitan día a día. Esta línea de desarrollo argumentativo orienta los ensayos Rondas líricas en los Andes, Dolor y ausencia en 2 canciones quechuas y una canción de frustración. En estos análisis, las rondas y canciones son evaluadas desde las fuentes más primigenias y teniendo en cuenta los complejos procesos lingüísticos que evidencian su performance artística, quechuización del español, españolización del quechua, entre otros. La interpretación que se hace establece diálogo entre aquellos fenómenos formales, los procesos sociales de migración y las experiencias existenciales como la soledad, el desarraigo, el forasterismo, la ajenidad y la extraterritorialidad. En otras palabras, el trabajo interpretativo es una aproximación a la ideología contenida en las formas simbólicas y rituales de los pueblos indígenas. Cuando indaga minuciosamente en las fuentes documentales sobre el origen de la ciudad de Huaraz, en el artículo Huaraz, una historia fascinante, la premisa que moviliza los ensayos es reescribir la historia tomando en cuenta elementos no tomados como importantes para la historia. De esta manera hace que la escritura hace que la explicación filológica del término Huaraz se despliegue recorriendo el diseño arquitectónico de la ciudad, la distribución de los sujetos sociales en el espacio y las transformaciones urbanas que ha experimentado desde la colonia. Pasado, presente, futuro son coordenadas que se entrelazan por la reescritura de la historia, que ciertamente alcanza su sentido político cuando subraya que todas aquellas modificaciones históricas han desfigurado progresivamente el rostro de la ciudad huaracina. Las clases dirigentes no tienen noción del pasado, ni tampoco saben de la importancia de la conservación de la tradición cultural. Los ensayos, la imagen en el tapiz de destrucción y memoria de los Andes y aluvión de Chamín de Huanta subrayan cómo lo más terrible y brutal, después de una catástrofe natural, es el colapso de las instituciones culturales, la pérdida acelerada de la memoria y el olvido de las tradiciones. El imperativo de la historia será entonces, y del historiador y crítico y estudioso también, rescatar la memoria y hacer de esta aliada estratégica para recuperar lo que se ha perdido en las fuentes oficiales. El mito debe ser el logos de la historia. Por el derrotero de reconstruir y reescribir la historia de Huaraz, su nombre, su arquitectura, sus procesos de transformación y borramiento, Historia de Ancash e historiadores ancaxinos, título del artículo, define la posición respecto a qué es lo que se debe hacer o cuál debe ser el trabajo del historiador después del desbaratamiento de los muros invisibles de la ciudad letrada y después de la miseria del historicismo. Reescribir la historia como un relato de reconstrucción y reinvención del pasado, recurriendo a la imaginación y la fantasía, al testimonio y la memoria. Reescribir la historia incorporando fenómenos sociales no tomados en cuenta, precisamente los ensayos Brujos y demonios en el imaginario de Ancash y Civilización y barbarie en la historia y escritura de la Mauto Atusparia de Ernesto Reynaloli, reconstruyen por un lado la memoria prehispánica de las prácticas rituales ancaxinas, entrecruzadas con roles sociales de los curanderos en la actualidad, y por otro lado, la historia de la sublevación de Atusparia, ambos bajo la consigna de que todo buen historiador, después de agotar la investigación de las fuentes y la interpretación de la información, a través de la antropología, la historia, el psicoanálisis y la filosofía, debe narrar la historia con la pasión con la que se narran los últimos instantes de la vida.
Esto es lo que en Historia y Memoria se define como el sentido de la reescritura de la historia, palabra a palabra, imagen a imagen, metáfora a metáfora. El pasado debe latir con la intensidad de la vida. Este es el compromiso del historiador, este es el compromiso de Marcos Yauri Montero con el cuidado y el sentido de la memoria que le otorga ser también oración. Quienes se han acercado al universo narrativo de Marcos Yauri Montero podrán evidenciar que desde sus primeros escritos él ha hecho de Huaraz su mitología y su patria entera. Justamente el protagonista de su reciente novela, El misterio de la calle Loreto, es un acomodado abogado que al regresar a Huaraz por asuntos laborales constata el borramiento progresivo de la identidad de su ciudad. En este contexto, él buscará rescatar la versión primigenia de una canción popular. En los escritos reunidos en Ancash, Historia y Cultura, hay también un esfuerzo sistemático por rescatar, restaurar y conservar aquello que va perdiendo. La exploración por el terreno de la novela se articula con la indagación emprendida en las arenas de la escritura ensayística. Sabio es el resultado, una obra ya no solo ensayística, que se despliega como escritura que pone al descubierto los diversos mecanismos de destrucción del pasado, una escritura que es ética y política para la memoria. Aquí su legado, aquí su luz, aquí la persistente entrega de su amor. Muchas gracias. Seguiremos con el comentario de Jorge Terán Morvell, licenciado en Literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que ejerce la docencia en esta y en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Es codirector de la revista cultural Limen y colaborador de otras revistas especializadas, y ha publicado libros sobre literatura oral y narrativa andina contemporánea. Un aplauso, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, maestro Marcos Yauri Montero. He preparado un texto sobre el libro que nos convoca el día de hoy. Marcos Yauri Montero, Huaraz 1930, es un autor polifacético que transita distintas disciplinas y diversos géneros en su escritura. Ha ingresado así, casi a la par de sus primeros textos creativos, a los derroteros de la meditación académica a través de la escritura ensayística. Esta reflexión sigue algunos tópicos bien diferenciados, aunque regularmente imbricados, dada su naturaleza complementaria. Podemos distinguir sobre todo la reflexión en torno a 1. La cultura ancashina, 2. La literatura ancashina, 3. La historia ancashina y 4. La tradición oral. Estos ejes pueden aparecer como objetos de reflexión interrelacionados, ubicados casi a un mismo nivel, aunque una primera observación, a ser comprobada o desmentida con ulteriores lecturas, nos lleva a establecer el orden jerárquico arriba mencionado. Así, la cultura ancashina sería el centro de reflexión, al interior de la cual se ubica la literatura e historia ancachinas y dentro de la misma la tradición oral. Para el caso que nos convoca, compartiremos algunas reflexiones en torno a su más reciente libro, Ancash en el tapiz, imágenes de su historia y cultura, libro denso que manifiesta estos 4 tópicos mencionados. Los artículos son, ya Javier lo ha señalado, literatura ancashina, origen, oralidad, historia, regionalidad, Huaraz, una historia fascinante, historia de Ancash e historiadores ancashinos, civilización y barbarie en la historia y escritura de la Mauta Atusparia de Ernesto Reina, una canción de frustración, brujos y demonios en el imaginario de Ancash, la imagen en el tapiz, destrucción y memoria en los Andes, y finalmente el árbol de la vida y pumas sonrientes en un ícono artesanal. Comparto específicamente mi lectura sobre uno de sus artículos, en el cual se puede apreciar en realidad esta dinámica de relación interdisciplinaria que Marcos Yauri plasma en sus trabajos académicos. Estoy pensando en el ensayo Literatura ancashina, origen, oralidad, historia y regionalidad. Este artículo propone una aproximación científica a un problema específico, la historiografía literaria ancashina, y se incide en la necesidad de abordar dicho objeto de estudio desde un aparato científico serio. Ambos puntos se comprenden como elementos vitales para la construcción de una comunidad literaria en torno al quehacer creativo y crítico literario ancachinos.
El abordaje de la historiografía literaria ancashina se propone como una aproximación científica que permite la comprensión del fenómeno literario, específicamente del texto literario. La propuesta responde a la inexistencia de historias literarias ancashinas que cumplan este último requisito, pues el autor acota lo que existen o las que existen se han preocupado más en el productor y no en el producto. La concepción de la literatura ancashina que se esgrime parte de los presupuestos, el origen de esta en la literatura oral, la cual se extiende continuamente hacia el presente, y la comprensión de la relación literatura-sociedad, lo cual permite retrotraer la siguiente fase a los comienzos del acercamiento escritural al referente ancashino. Esta aproximación permite comprender entonces la periodización que el autor ofrece sobre la literatura en mención. Uno, una literatura oral quechua. Importa acá la distinción que se establece enseguida acerca de la existencia de una literatura oral en quechua y una literatura oral en castellano, pues se establece una comprensión del oral no reducido a lo quechua. 2. La textualidad ancashina escrita, textualidad india y mestiza. Se entiende esta como la producida por las élites neoinca y criolla, así como los sectores subalternos mestizos e indígenas antes del siglo XIX, textos híbridos en castellano y o quechua. El segundo punto, la necesidad de abordar la literatura ancashina desde un aparato científico literario, principia con la lectura crítica de la geografía literaria ancashina, la escritura de esta a semejanza del anterior texto publicado hace 30 años, Ancash Geografía, se entiende como una tarea pendiente, de tal manera que la misma reflexión y periodización propuestas por Yauri aperturan esta ruta reflexiva. Los trabajos que han abordado esta temática, como se ha mencionado, han resultado insuficientes, aún más en relación al periodo 1950-2000. Entonces, Yauri habrá de cartografiar el estado de la cosa de la contemporaneidad de la literatura ancashina, sobre todo la persistencia de la actividad literaria diletante y la irrupción positiva de las corrientes de vanguardia, mapeo que le permite rastrear una modernidad literaria en proceso, a diferencia del texto anterior de biografía, donde ésta se encuentra en cierres, para enseguida formular los requisitos que la escritura de la historia literaria ancashina debe poseer. Específicamente se refiere a la cientificidad que todo proceso literario amerita. Llegamos entonces a la agenda planteada por Yauri Montero, en torno al estudio del fenómeno literario ancashino. Se reclama que para el abordaje de este objeto de estudio se ha de releer la literatura de Ancash partiendo de la comprensión de dicho fenómeno desde las armas académicas que ofrece la teoría y la crítica literaria, teniendo sobre todo en cuenta las relaciones que existen entre historia literaria y teoría literaria. En una propuesta integradora, considera en este caso que el diálogo entre métodos provenientes de la tradición occidental europea en el marco de una literatura latinoamericana, peruana y ancashina específicamente, constituye un acto creativo. Dicha aproximación al proceso literario ancashino se entiende también desde un enfoque interdisciplinario, sobre todo en su relación con el contexto social. A renglón seguido establece problemas específicos a ser enfrentados desde el aparato científico reclamado. Dos fenómenos sobre los cuales se ha de pensar en el marco de la literatura que le interesa. El primero, el tema de la literatura oral, se relaciona nuevamente con las etapas de lo prehispánico, hispánico y poshispánico. Reclama, en el caso de los textos orales hechos, la necesidad de estudios científicos multidisciplinarios más allá de la mera recopilación. No obstante, ese segundo ítem es el que resulta central en la agenda, el lugar de la literatura ancashina al interior de la pluridiscursiva literatura nacional, entendida como regional. La literatura ancashina media la realidad. Así la relación entre el texto y el contexto situacional es vital, aunque no directa. Manifiesta el autor que la literatura ancashina contiene un mundo representado, es una imagen cultural, ideológica, y lo real ancashino contiene una realidad ancashina, es también una segunda imagen cultural e ideológica. En este sentido, la literatura regional ancashina no plantea una relación directa entre la obra y lo real ancashino, es el autor, sino una relación directa de naturaleza referencial
entre la imagen cultural e ideológica creada por la obra y la imagen cultural e ideológica construida a partir de la realidad ancashina. La realidad ancashina, a la manera de la peruana, es multicultural, con muchas identidades, de tal manera que la literatura regionalista o regional no se debe quedar de espaldas a esta realidad. Se propone una inserción de lo regional en lo global, pues tal relación no es excluyente. El trabajo con las singularidades culturales locales es el punto de partida para su inserción en lo global. La globalización, el lugar de lo latinoamericano en el mundo, los varios rostros del campesino moderno, son entonces fenómenos referenciales que hallan su mediación en esta visión dinámica de la literatura regional de Ancash. Tomando prestada una jerga harto conocida, podríamos hablar de literatura local. Así se comprende la estrecha relación primero entre literatura regional y nacional para enseguida concebirla en un marco mayor y universal. Para terminar, la escritura ensayística de Marco Jordi Montero ha desarrollado una preocupación constante alrededor de la cultura de Ancash. Al interior de esta, la reflexión en torno a la historia de la literatura ancachinas ocupa un lugar central, sobre todo en relación a la modernización y estudio de la misma, dígase en el ámbito creativo y en el crítico, soportado este último para el autor en la posesión de un marco tetroliterario. Escritor de múltiples intereses y probada su eficiencia, todo libro de ensayo suyo es una invitación en torno a la cultura, así como sus textos de creación resultan siempre recorridos inevitables por la desestructuración del mundo andino y del lugar del sujeto mestizo. Gracias. A continuación, las palabras del doctor Marco Jordi Montero, autor de Ancash en el tapiz, imágenes de su historia y cultura. Narrador, poeta y ensayista peruano dedicado al estudio de la cultura popular andina. Es autor de La sal amarga de la tierra, libro ganador del Premio Nacional de Novela Ricardo Palma, y de la novela En otoño después de 1000 años, la cual obtuvo el prestigioso Premio Casa de las Américas. En su trabajo destaca un importante número de publicaciones que privilegian a la literatura oral como fuente de análisis cultural. Recibamos un aplauso. Señoras, señores, amigos todos, para mí esta fecha es de gran regocijo y de una gran satisfacción. Con la presentación de este libro, Ancash en el tapiz, imágenes de su historia y cultura. Este libro se fue haciendo lentamente a través de los años. A través de los años, que cubre en realidad un espacio, me parece, aproximadamente 3 décadas, fui desarrollando una serie de reflexiones en torno a la realidad cultural del departamento de Ancash, preparadas en especial de la nativa. Conté con el apoyo de muchas publicaciones y de muchas revistas, algunas de carácter local, una revista muy importante que dirigió un escritor ya afinado, Francisco González, que apenas hace, me parece, 8 años, dirigió una revista, Asterisco, que tuvo, diríamos, el coraje de publicar temas que tenían que ver profundamente con la realidad cultural, social de Ancash, sobre todo después de la catástrofe de 1970, que en su criterio había borrado toda identidad, a tal punto que Huaraz, para él y muchos, era una ciudad sin rostro. Entonces había la necesidad de devolver el rostro a esta ciudad y también reconocer, descubrir la cultura ancashina. Y eso fue un aliciente para seguir escribiendo muchos ensayos, muchos temas, entre ellos la literatura oral, la cosmovisión, diríamos, andina, aunque este es un espacio muy denso, muy enorme. También la historia, hacer una revisión de la historia escrita.
evaluar algunos acontecimientos sobre los que muchos han escrito, me parece emotivamente, pero no en base a una investigación, diríamos, confiable. Por ejemplo, cuando muchos hablan y escriben sobre la Revolución de los Pares, todos han repetido, o la mayoría en todo caso, han repetido lo que Ernesto Reina escribió en Miramón Pares. Y ese libro yo lo sometí a una serie de interrogaciones que empecé a hacerle y me dieron respuestas que distaban mucho del relato. Y eso me indujo a escribir un artículo que está en el libro y que se titula Civilización en barbarie en la escritura de Ernesto Reina. Y así, otros trabajos fueron producto de una incentivación de algunos distinguidos amigos, entre ellos el doctor Luis Millones, que cuando iba a publicar un libro titulado En nombre del Señor, chamanes y curanderos del norte, él me invitó a escribir un trabajo sobre este tema en relación con Andes. Para mí fue un reto. Tuve que hurgar bastante en muchos lugares, hacer una investigación, escarbar en mi memoria. Al fin escribí un tratado que mereció la aprobación del doctor Millones. Eso para mí constituyó realmente no solamente un incentivo, sino me sentí orgulloso, porque una inteligencia como la de él había aprobado este trabajo, me sentí realmente aprobado y con capacidad de seguir penetrando en el espíritu perdido, rescatando todo, rescatando en realidad una cultura desaparecida. Y así me brindaron también apoyo en la Universidad Ricardo Palma, en la sección, el centro de investigación de esta universidad, hoy dirigida por el doctor José Matos Mapa. Escribí varios trabajos que fueron publicados también en una revista que ese centro de investigación publica, Ciencia. De igual manera, también me encuentro con otro historiador muy importante, el doctor Fernando Rosas Moscoso, que creó una revista Habla y Ciencia. También me invitó a escribir. Y de entrada, cuando él llegó a conocerme, me pidió un trabajo sobre historia y memoria. Yo escribí un trabajo sobre ese tópico, historia y memoria, me parece que le gustó y fue publicado en la revista Habla y Ciencia. Y así sucesivamente fueron reuniéndose otros trabajos, entre ellos el último, que está en el último capítulo del libro, que es un análisis de un objeto artesanal, donde hay una figura icónica y que está en la carátula del libro. Esa imagen corresponde a una cartera de cuero que hace, por lo menos hasta antes del año 70, los campesinos la usaban para guardar la coca. Y era, diríamos, común ver a los campesinos cuando bajaban a la ciudad a escuchar misa y luego ir a divertirse bebiendo chicha, bailando al son del arpa, inclusive esas carteras que hoy han desaparecido y parece en la actualidad una artesanía perdida. La imagen que ven en la carátula de este libro corresponde a una cartera que yo la vi hace mucho tiempo, aproximadamente en los años, en la década de 1930. Por entonces esa cartera era nueva
Y ahí en los espacios vacíos, el artesano había puesto, había pegado papel estaño de color rojo y tenía como fondo la pelada negra del cuero, de tal manera que hacía un contraste muy hermoso, el rojo, el negro y el color crema del cuero. Diríamos, de entrada me impresionó esta imagen. Claro, yo por entonces yo era nada más que un chiquillo de tal vez de 4 o 5 años. Y yo miraba esa cartera y yo ambicionaba tener esa cartera, pero nunca la tuve. Después pasaron los años, llegué a pintar canas, al fin llegué a tener en mis manos esta cartera, pero en el terremoto se extravió y también la rescatamos de alguna manera. Y hoy la tengo ya muy marchita, pero sin embargo en la fotografía luce de una forma, me parece, hermosa. Pero pensar en esa imagen me llevó mucho tiempo para descifrar, porque yo me empeñé en descifrar qué decía, qué se podía leer en esa imagen. Y bueno, aquí tal como han dicho Javier y Jorge, la actividad multidisciplinaria sirve mucho y a través del tiempo, como siempre yo he estado metido en los libros y me ha gustado estar metido también en algunos archivos, cuando eso es una tarea muy desesperante, ¿no? Sin embargo, y también interrogando a la gente qué opinaba de estas figuras, fui lentamente reuniendo un material para descifrar lo que contenía. Y a través de los relatos míticos, a través de lo que guardaba la boca, considerada como hoja sagrada, llegué al fin más o menos a aproximarme y decir el significado de esta imagen. El ensayo cierra, el libro se cierra con un ensayo dedicado a ese desciframiento. El árbol que está en el medio, para mí, es el árbol de la vida. Tal vez un calco del árbol milenario de las culturas mucho más antiguas que la cultura cristiana. Y al lado, a cada costado, el árbol tiene un puma que sonríe, que mira al frente, con la cola levantada, una cola espumosa, ¿no? Aunque el puma, me parece, no tiene una cola espumosa, el zorro es el que tiene la cola espumosa. ¿Y qué significan los pumas? Diríamos las lecturas, el escudriñamiento que hice en el mundo de la oralidad, me llevó a convencer de que ellos realmente, tal como han pensado los que han estudiado a este felino, son los defensores de la armonía social, los defensores de la vida, los defensores del ecosistema, los defensores, diríamos, del equilibrio cósmico. Entonces la vida está resguardada y defendida por dos fuerzas que son representadas por los pumas. Entonces ahí hay toda una doctrina ecológica rescatada de hace muchísimos años. Y bien, diría yo que este libro no tiene autor, ¿no? Yo solamente soy quien da, diríamos, cuenta, soy el testimoniante de lo que he escuchado, de lo que he encontrado, de lo que he hecho, de la manera como he hecho hablar a épocas silenciadas definitivamente. Tal como el gran novelista Augusto Roa Bastos dice, la novela no es un producto individual, es un producto social. El autor es nada menos alguien que habla en nombre
de una comunidad o de muchas comunidades. Yo creo que este libro también es algo así. La memoria guardada a través de muchísimos años, tal vez de siglos, llega a mí y yo la proceso, la convierto en escritura y ahí está el libro. Repito, y ahí me gustó y me sirvió mucho la frase de don Lucho Millones. Yo le digo siempre don Lucho porque así lo quiero más, ¿no? Una frase que encontré en el prólogo a ese libro tan interesante, tan importante, 500 años del mestizaje en los Andes, ¿no? Que los dedos del Inca Garcilaso Vega no pudieron devolverle la vida a los incas, algo así, ¿no? Y eso me sirvió mucho. Y acogiéndome también a otro pensamiento que para mí es algo así como un emblema de James Lockhart. En un mundo local se puede estudiar lo que es una nacionalidad. Y al revés, lo que se estudia en una comunidad amplia, gigantesca, que es una nación, se observa mejor lo local, ¿no? Es como si dijéramos, como dice Walter Benjamin, ¿no? Cuando habla de la memoria tiene una fuerza tal, que es como una cámara fotográfica que tiene rayos láser y descubre lo más nimio, aquello que es invisible. Y realmente la memoria no ha olvidado nada. La memoria registra todo está en la memoria. Y así como el Inca Garcilaso realmente, valiéndose de la escritura, convirtió la memoria en ese libro hermoso que todos debemos comentarios reales. Bien, repito, que esta ceremonia a mí me impresiona bastante, me llega al alma, al espíritu, al corazón, y le agradezco mucho al doctor Millones, primero el haber acogido este trabajo, segundo, naturalmente, en colaboración con las personas que trabajan con él, han propiciado esta reunión. Esta reunión que para mí será inolvidable. Y agradezco a todos los directores de las revistas que he mencionado, y que Javier ha mencionado con mayor abundancia, a todas esas revistas y a quienes dirigen esas revistas y a quienes colaboraron en esas revistas, también les agradezco bastante. De igual modo agradezco a la Universidad Ricardo Palma, que me acogió, me sigue apoyando para seguir trabajando, escribiendo, pensando y hacer todo lo que se puede hacer. Agradezco también a esta entidad del Centro Cultural Inca Garcilaso de Vega por habernos reunido en este recinto importante. Agradezco a todos los presentes, agradezco a todos los amigos, agradezco a Javier Morales, agradezco a Jorge Terán por haber tenido la paciencia de haber leído el libro y haber dicho lo que han escrito. Y por último, me agradezco a mí mismo, a mi vida, porque me ha dado la oportunidad de conocer aquello que pudo haberse perdido. Muchas gracias a todos ustedes. Para concluir, tendremos las palabras del doctor Luis Millones, profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional de Rectores. Saludémonos con un aplauso. En los años 60 tuvimos la difusión de las ciencias sociales en el Perú como producto de un interés de capturar una serie de fenómenos que se hacían evidentes en el conocimiento de la sociedad andina. Esta irrupción, especialmente del
área conocida como etnografía, empezó de manera soberbia descartando y convirtiendo en una palabra, un concepto sin valor a lo que hasta ese momento se conocía como folclore. Folclore pasó a ser, digamos, una especie de ciencia perdida, una disciplina no lograda, a pesar de que un análisis cuidadoso que recién ha empezado los últimos 10 años nos hace ver que, en cierta forma, todo el aparataje que rodeaba las ciencias sociales, grabadoras, fotografías, fórmulas de entrevista, etcétera, 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 estaban liquidando aspectos que hacían del folclore una disciplina realmente importantísima. Porque lo que nos dieron aquellos quienes trabajaron en esta disciplina, esta sabiduría, en las distintas partes del Perú, en los años 20, 30, 40, en revistas que hemos perdido, la mayoría de la pista de ellas, habían iniciado un trabajo que ahora empieza a ser productivo. Además, y esto es muy importante, perdió la estética, el trabajo de recopilación que empezó a hacerse nuevamente. Es decir, bastaba con consignar la información simplemente rescatando de los, entre comillas, informantes y perdiendo la base, la fuerza que había sido reconstruida por quienes habíamos tachado simplemente folcloristas. Para nosotros entonces, la experiencia de personas que han atravesado un largo proceso, recogiendo la información y poniéndola a disposición de todos ahora, renace con la fuerza que lo tuvo al principio y renace mejor, porque renace bellamente. El caso de Marcos Yauri es un caso ejemplar, porque él hizo con muchísimo esfuerzo algo que después trató de rehacerse, pero a través más bien de una tecnología que se suponía de punta y adelantada, pero lo hizo con sus manos, es decir, construyó con manos de artesano lo que realmente era una labor artística. Yo creo que en el libro que ahora presentamos hay un tema especialmente importante, el último que he mencionado. Si algo caracteriza a la sociedad andina es la múltiple imagen del puma. Y es interesante que si nosotros comparamos con México, mientras México tiene la fuerza puesta en el jaguar, nosotros en cambio, esa elaboración andina del puma transforma una fórmula de equilibrio, como él nos ha dicho, frente a la impetuosidad, agresividad del jaguar, y hace tan distintas la sociedad mesoamericana de la sociedad andina. Pero también, y para terminar, el fondo editorial se enorgullece de otra cosa, de algo de que el que ha citado mi historiador me va a permitir citar un literato. Lo que ha hecho Marcos Yauri es lo que pedía Tolstoy: pinta tu aldea y pintarás el mundo. Pero para hacer eso hay que tener su capacidad y su genio. Muchas gracias. El Fondo Editorial agradece a los miembros de la mesa por su participación, al Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores por alojar este evento y al público presente por su gentil asistencia. Les recordamos que están invitados a pasar por la mesa de ventas, donde el libro se encuentra disponible.